Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Aquí llenos de la presencia del Señor con una alabanza que acabamos de escuchar, ¿verdad? Para reflexión. Así que no los voy a dejar, ¿verdad? No quiero hablar más del tema. Vamos directamente con Saida Marcusi, que es la que va a estar trayendo hoy el mensaje. Saida. Hola, Dios les bendiga a todos, qué bueno verlo una vez más y a la persona que llegó nueva, bienvenida. Espero que lo que se hable hoy aquí sea de bendición y edificación para todos. Le pido al Señor que sea Él hablando y no, ¿verdad? Mi boca, que yo sea un instrumento del Señor para lo que se va a hablar, porque es palabra de Dios, que unja mis labios, que sea de bendición y de edificación a cada uno de nosotros, de recordatorio también. El Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que dirige esta reunión y Él es el que va a dirigir mis palabras. Les, ¿verdad? Exhorto a que estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir y tengamos nuestros corazones abiertos a la palabra. Bueno, vamos a entrar, ¿verdad? De lleno. Va a ser unas palabras cortas y precisas y concisas relacionadas con la alabanza, ¿verdad? O la canción que acabamos de escuchar. Y también, pues, en el último ayuno que nosotros tuvimos, María, si no me equivoco, también estuvo hablando de una variante de este tema, porque abarca mucho. Si nos ponemos a hablar todo lo que se relaciona con las señales, las profecías, la venida de Cristo, etcétera, etcétera, pues es un tema muy abarcador y estaríamos mucho tiempo hablando sobre eso y sobre las parábolas que dijo Jesús relacionadas con todo esto. Pero hoy vamos a hablar algo de lo que el Señor quiso que nosotros, ¿verdad?, escucháramos. Vamos entonces a leer Mateo 24, capítulo 24, versículos 36 al 39. Mateo 24, versículos 36 al 39. También vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Y dice la palabra en Mateo capítulo 24, 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Añada el Señor bendición a su santa y bendita palabra. Muchos de nosotros crecimos escuchando que Cristo viene, ¿no? Y que hay que estar preparados según la alabanza que acabamos de escuchar. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado desde pequeñitos, verdad? Que Cristo viene y nuestros abuelos diciendo que Cristo viene, los pastores, predicadores a través de todos estos años, que Cristo viene y que hay que estar preparados. Saida, discúlpame, ¿cuál es el tema?
Se me olvidó decirte el tema. El tema es como uno de los versículos, como en los días de Noé. Es el tema. Ok. Aleluya. Como en los días de Noé. Entonces, ya establecimos que muchos de nosotros crecimos escuchando esta frase que Cristo viene. Pero sabes que lo importante aquí no es escuchar la frase. Lo importante es creer que Cristo viene y que aunque ha pasado mucho tiempo, bueno, han pasado décadas, incluso siglos, desde que los apóstoles comenzaron a predicar este mensaje, no importa realmente el tiempo que haya pasado, es un mensaje real. No importa el tiempo que haya pasado, es la verdad que Cristo viene. ¿Y por qué es un mensaje real? Y debemos de creerlo. Tan sencillo porque Dios lo dijo. Dios lo dice. Y dice su palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si la palabra enseña que va a haber un arrebatamiento y si Jesús dijo que volvería otra vez a la tierra, es porque eso va a pasar. Eso va a suceder. En esta noche quiero ir, ¿verdad?, al grano. Hay muchas cosas que se pueden decir de esto, pero un montón de cosas. Pero vamos a ir, ¿verdad?, a los versículos que leímos y las palabras que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Cuando Jesús dice en estos versículos que leímos sobre los días de Noé, aquí en los versículos 37 y 38, que voy a volver a leer, él dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró a la casa. En otras palabras, ellos estaban haciendo su vida y satisfaciendo su carne, mayormente, como habla aquí, ellos estaban cambiando de pareja y haciendo su vida y esto y lo otro. Y dice aquí que hasta que Noé entró en el arca. Ok. Cuando Jesús le estaba comentando esta palabra y le estaba recordando esto a los discípulos, él se refería a este suceso que ocurrió hace siglos atrás y que está registrado, ¿verdad?, en Génesis capítulo 6, en Génesis de los capítulos 6 al 9, y que la mayoría de nosotros sabe lo que ocurrió en ese tiempo, ¿verdad?, porque lo hemos leído en la Biblia y que es una porción bien famosa, que es el suceso del diluvio. Y si no lo has leído, ¿verdad?, te invito a que vayas a la palabra y leas Génesis capítulo 6 al 9, donde habla de el juicio de Dios a través de un diluvio que hubo en la tierra. Y si quieres recordarlo, también, ¿verdad?, puedes leerlo. Así que cuando miramos lo que pasó en Génesis, en ese momento, entre los capítulos 6 y 9, vemos lo que dice la Biblia sobre las personas de ese tiempo. Ahora, vamos a entrar de lleno ahí, de una vez, de lleno a lo que se estaba refiriendo Jesús y por qué lo estaba contando y comentando en ese momento. Cuando empezamos a leer la historia un poquito antes del diluvio y de que Dios hablara a Noé, podemos ver en el capítulo 6, versículo 5, que dice, mira cómo estaba el tiempo en ese momento y cómo estaban las personas en ese tiempo. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón
O sea que el hombre estaba totalmente y todo su pensamiento y sus sentimientos estaban de continuo solamente al mal. O sea que solamente pensaban y sentían hacer el mal. Esa era la condición que estaba el pueblo o las personas de ese tiempo. Dice que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que estaban todo el tiempo conspirando en su mente, en su corazón, a hacer más que la maldad. Y entonces viendo eso, ¿verdad? En resumen rapidito, viendo eso, el Señor decidió traer juicio para eliminar, vamos a decirlo de esa manera, porque era así, eliminar a las personas de la faz de la tierra porque se arrepintió de haberlas hecho. Y dio entonces, ¿verdad? Porque miró Noé, miró a los hombres y Noé era un hombre justo. Y entonces el Señor le dio a Noé un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Las porciones que podemos leer en Génesis nos dice que él había determinado exterminar todo ser viviente a través de un diluvio que nunca había acontecido, que nunca ni siquiera había llovido, no había caído ninguna gota de agua sobre la tierra y ese fue lo que decidió Jehová hacer. Así que él le dio el mensaje a Noé. Pero ¿qué pasó? Que Noé comenzó a hacer el arca y siguió las instrucciones que Dios le dio, pero también empezó a propagar el mensaje que Dios le dio. Y como las personas estaban con su mente entenebrecida, no escucharon el mensaje que Noé le estaba diciendo y constantemente vivían ignorando el mensaje, tal vez hasta se burlaban del mensaje que Noé estaba llevando, no creían el mensaje y siguieron en sus concupiscencias, en sus estilos de vida, como ellos querían, a como ellos les parecía y a lo que ellos les satisfacía. Atento a esto, ¿verdad? Obviamente, el estilo de vida de estas personas y la actitud que tomaron ante el mensaje de Noé era una clara señal que le estaban dando la espalda completamente a Dios. No creyeron nada de lo que Noé estaba diciendo y siguieron haciendo lo que a Dios no le agradaba. Pero dice el versículo 39, ya hablamos del versículo 37 y 38, pero el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, no creyeron que venía el juicio, no creyeron que iba a haber un diluvio, no le creían para nada a Noé y se quedaron así con su mente, sus ojos y su vista ciegos. En otras palabras, podemos decir que tenían un espíritu de estupor. ¿Se acuerdan la enseñanza que dimos sobre el espíritu de estupor? Ojos que no ven y oídos que no quieren escuchar. Y permanecieron así hasta que pasó, hasta que el juicio que tanto Noé estaba anunciando, dice la palabra que estuvo casi 100 años anunciando el juicio, ese diluvio por fin llegó y dice la palabra que se los llevó a todos. Y entonces dice que también, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que todo esto que pasó en aquel tiempo, Jesús lo trae ¿verdad? Al tiempo donde él estaba viviendo y lo trae ahora la palabra en nuestros tiempos. Usó un ejemplo de lo que pasó en el principio del mundo
para que nosotros pudiéramos entender qué es lo que va a pasar con el final del mundo. O sea, como dicen por ahí, la historia se repite. Y eso era lo que estaba tratando de decir Jesús. Él compara, ¿verdad? Lo que aconteció en los días de Noé con lo que va a pasar en el tiempo de fin cerca de su segunda venida. Ok, entonces, ya conociendo esto, nos debe invitar a nosotros a pensar y a reflexionar exactamente sobre el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Está claro que cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, el tiempo estaba difícil, ¿verdad? En aquel momento, pero nosotros debemos darnos cuenta y aceptar que no estaba tan difícil el tiempo en los momentos que Jesús estaba como lo está ahora, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Tiempos peligrosos y tiempos difíciles. Recuerda que Jesús dijo como en los días de Noé. ¿Y qué dijimos de que ellos estaban haciendo? Ellos estaban, la maldad de los hombres era mucha, que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal, que no entendían el mensaje que Noé le estaba llevando, no lo querían escuchar, se burlaban del mensaje, no lo querían creer, seguían viviendo en su concupiscencia, en sus estilos de vida, como ellos querían, como a ellos les parecía, y pues seguían haciendo lo que a ellos les satisfacía. Y esto nos invita a pensar y a reflexionar sobre el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y como dije anteriormente, todos estamos de acuerdo y no hay ninguna duda que estamos viviendo en tiempos difíciles y peligrosos. Hago introduzco el tema así como por paso para que nos empecemos a dar cuenta qué es lo que quería decir Jesús y cómo esta palabra nos aplica hoy a nosotros, ¿verdad? Ok. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy? Estamos de acuerdo que no hay respeto a ningún ser viviente. No hay consideración. El amor real se ha enfriado. Y entonces por él ha surgido un amor falso y tergiversado. Estamos en momentos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Donde la moral se está convirtiendo en algo ilegal y donde lo inmoral se está convirtiendo en legal. Es un juego de palabras, pero si le cogemos el sentido, es verdad. La moral es ilegal y lo inmoral es legal, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo cuando están aprobando tantas leyes que a simple vista sabemos que son inmorales, ¿no? Tiempos donde no hay ningún tipo de límite ni pudor, donde cada cual exige lo que le conviene para sí mismo sin importar el bienestar de los demás, donde se impone el estilo de vida pecaminoso y depravado y se exige que se imite y se siga ese estilo de vida pecaminoso y depravado, hasta el punto que, como estaba hablando, lo inmoral se está convirtiendo en ley o en una manipulación, ¿verdad? Colectiva, donde si tú no estás de acuerdo, pues entonces ya eres otra cosa. Y también, ¿ves? Donde la palabra de Dios es ofensiva y casi se prohíbe predicarla. En nuestro país,
¿verdad? No sé, en otros países, me imagino que no, prácticamente todos los países son democráticos, solo unos pocos que son comunistas. En nuestros países no hay una ley que diga no pueden predicar o no pueden hablar la palabra de Dios. Pero con todas las cosas que están confabulando y están opinando o están, ¿cómo que se llama? Aceptando, aprobando por alrededor, pues poco a poco da a entender, ¿verdad? O las personas cuando te señalan o cuando tú dices algo de la palabra y rápido están diciendo que estás juzgando. Eso es manipulación. Y la sociedad hoy día prefiere decir cualquier cosa de la palabra para callar la boca al Hijo de Dios y al que habla la palabra de verdad. La palabra de Dios se está convirtiendo en ofensiva para las personas y indirectamente nos están prohibiendo predicar. Miramos hoy en día cómo están los tiempos, aparte de lo que le he estado diciendo ya, ¿verdad? Y cómo podemos ver el empeño de las tinieblas, porque es el empeño de la oscuridad de las tinieblas, de dañar a los niños y los adolescentes y a los jóvenes. Es como que el empeño, ¿no? Y el afán de convertir a la iglesia en el enemigo de la sociedad por predicar la verdad. Nos estamos convirtiendo en el enemigo de la sociedad porque no estamos de acuerdo con las barbaridades, los pecados y la depravación que está claramente ahora sin ningún tipo de oculto, o sea, no se ocultan ya. Ahora el enemigo se da a ver y todos sus planes, toda su estrategia, todo lo que él es y todo lo que transmite, se lo deja ver abiertamente porque ya la oscuridad está totalmente aceptada. Bueno, desde que Adán y Eva dejaron paso al pecado y tiempos antiguos con la Torre de Babel y todas esas cosas, el Nimrod y todo eso, el ocultismo, la brujería, la hechicería y todas esas cosas, el satanismo, pues el ser humano le dio bienvenida. Pero siempre a través del tiempo ha sido como disfrazado, comedida la cosa. En los lugares donde no se aceptaba, pues no se aceptaba. Ahora es bien raro los lugares donde tú no ves una manifestación de ocultismo, una manifestación de brujería, que es más abierto ahora. Ya el enemigo no se oculta como antes. Dice la palabra que él sabe que le queda poco tiempo. Así que en estos últimos tiempos está tirando con todos los cañones y ya ni le importa ocultarse y abiertamente hace y dice como lo que realmente él es, ¿no? Y cuando analizamos todo esto que les he estado hablando y comparamos los tiempos, los días de Noé que hablaba Jesús y este tiempo, nos podemos dar cuenta que estamos viviendo exactamente como Jesús dice en su palabra y le estaba diciendo a los discípulos, estamos viviendo como en los días de Noé. Ok. Les hago todo este recuento porque quiero que caigamos en cuenta todos juntos en qué tiempo estamos. Es necesario que hoy día nosotros caigamos en tiempo, identifiquemos en qué tiempo estamos. Tiempos difíciles y peligrosos, como dije. En principios de dolores, porque Jesús lo dijo también allí en Mateo 24, dio unas señales para que nosotros nos diéramos cuenta que estamos en cuando íbamos a estar en principios de dolores y estamos en principios de dolores y estamos como en los días de Noé.
Me he dado cuenta que una de las estrategias, sin ofender a nadie, pero una de las estrategias que el enemigo ha estado utilizando en este tiempo para callar el mensaje del mensaje de los últimos tiempos, de las profecías, de la venida de Cristo, etcétera, etcétera, es que cuando se habla de esto y de todo lo que estamos, lo que hablé anteriormente, y que les estoy diciendo, nos tenemos que dar cuenta de los tiempos que estamos, nos tenemos que dar cuenta que estamos en los días de Noé. Una de las estrategias que le está siendo efectiva al enemigo en este tiempo es que a la gente automáticamente cuando escucha esto, les da miedo. Eso es una de las estrategias, sin ofender a nadie, pero hay que darse cuenta de eso. Y esta palabra que yo estoy hablando de parte de Dios en esta noche, mi intención no es que le dé miedo a nadie. Es una palabra para meter miedo, como dice el puertorriqueño, están metiendo miedo. O nos debe dar miedo, tenemos que preguntarnos, nos debe dar miedo todo esto que estamos viviendo. Nos debe dar miedo esta palabra que se está hablando y todo lo que estamos viendo en todos sitios, en los noticieros, en las redes sociales, todas las señales, todas las catástrofes, las enfermedades, todo, no, todo eso nos debe dar miedo. Pues esta es una palabra para dar miedo. Claro que no. No nos debe dar miedo. ¿Sabes por qué? Porque es mejor informarse, es mejor estar informado que nadie te diga nada y tú no estés preparado para lo que viene. Que a nosotros nos dé miedo una situación o un acontecimiento no significa que ese acontecimiento no va a ocurrir. Con miedo, sin miedo, como quiera va a ocurrir. Entonces nosotros tenemos que decidir, o me da miedo, no escucho, me escondo y me quedo así como si vamos a hacer como que no pasa nada o como que no escuché nada, o canalizo ese miedo y busco cómo prepararme, ¿ok? Esta información no es para ni alarmarse, ni asustarse, ni preocuparse, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús nos dio esta información y mira que el que nos la dio, la mayor información fue Jesús, más detallada. Y la palabra, ¿verdad? Que el Señor complementó a través desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, comenzó a complementar y a darnos y a regalarnos todas estas profecías. Pero Jesús habló directamente, mira Mateo 24. Jesús nos dio esta información ¿para qué? Para advertirnos. Porque no te miedo no, o no nos dé miedo, como quiera va a ocurrir, ¿verdad? Para advertirnos de lo que iba a venir, para que conozcamos sobre todo esto. ¿Por qué Jesús quiso que nosotros supiéramos toda esta información? Para que nos preparáramos, ¿verdad? Para que nos preparemos, para que seamos sabios e inteligentes. Seamos sabios e inteligentes. Y que para que podamos discernir los tiempos en que estamos viviendo y no hagamos, ¿verdad? Como hicieron las personas del tiempo de Noé. La palabra de Dios nos exhorta a prepararnos para los acontecimientos del fin del mundo. La palabra de Dios nos exhorta a prepararnos para poder escapar de todo lo que ha de venir a esta tierra. Allí mismo en Mateo 24 voy a leer dos versículos, el 36 y el 44, porque Jesús alentó y nos exhortó y nos advirtió para que nos preparáramos. Dice 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre.
Cuando Él dice que ni el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, eso nos da automáticamente a nosotros el pensar que si no sabemos el día y no sabemos la hora, no vamos a saber cuándo acontecerá. Y es lo que quiso decir, pues no sabes el día ni la hora, nadie lo sabe. Por lo tanto, si quieres estar preparado, prepárate siempre, mantente preparado. Es cuando dice la red sísmica que viene un terremoto. Vamos a poner ejemplos de los terremotos de Puerto Rico. Decían que va a haber un terremoto, que todo está como que las placas tectónicas y que hay una presión y todo eso, que no saben qué día, ni qué hora, ni en qué momento va a ocurrir, pero que estén preparados porque va a ocurrir. Y los puertorriqueños ¿qué hicieron? Buscaron un bultito, linternas, ropita y todas esas cosas y hasta durmieron afuera. Se prepararon aunque no sabían cuándo iba a pasar. Pues así mismo es la venida del Señor. Por eso Él dice, no, nadie sabe el día ni la hora. O sea, en otras palabras, mantente preparadito por si acaso en el momento en que tú menos pienses, ahí es que viene, ¿no? Como le pasó a las 10 vírgenes. En el momento que ellas menos esperaban, ahí llegó el esposo. Versículo 44 dice también, por tanto, dice Jesús, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ves? Es que te lo dice más claro imposible. Mira ustedes, prepárense porque no saben a la hora que viene, ¿verdad? El Señor. Así que la palabra nos exhorta a prepararnos. Ok. Pero la pregunta me imagino, no sé si me las estás preguntando o no, pero yo me imagino que alguien se preguntará aquí en el Zoom o cuando lo vean en las redes, ¿cómo entonces yo me preparo para lo que viene? Porque la palabra dice, prepárate. Jesús dijo, prepárense que no saben cuándo será. Pero, ¿cómo yo me preparo? ¿Verdad? ¿Cómo me preparo para lo que viene? Dice Hebreos 11:7, que fueron los versículos que leímos al principio, ¿verdad? Uno de los versículos de base. Dice que Dios advirtió a Noé sobre un juicio que iba a acontecer, ¿verdad? Sobre el diluvio. Y dice que él le advirtió sobre algo que iba a venir sobre la tierra. Y dice algo bien importante, que Noé creyó a esa palabra que Dios le había dado. Y como Noé creyó, comenzó a prepararse, ¿verdad? Para que él y su familia se salvaran. Y dice que por eso, por creer en la palabra de Dios, heredó la justicia que viene por la fe, ¿verdad? Se le contó como justicia, como un hombre limpio, ¿verdad? Perdonado, un hombre de Dios, porque por la fe creyó, ¿verdad? Y porque él creyó a las palabras de Dios, fue salvo de ese juicio. Algo bien importante. Dice que como Noé creyó y empezó a prepararse, fue salvo de ese juicio versus todo el resto de personas que no creyeron. Como no creyeron, no se prepararon, y como no se prepararon, se perdieron ahogados en el juicio, ¿verdad? Ojo y oído. Así que la palabra nos lo dice. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para estar preparados? Siguiendo el ejemplo de Noé. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para estar preparados es creer en Jesús y creer en el mensaje, ¿verdad? De él. Y esto aplica para todos, tanto cristianos como no creyentes, ¿verdad? Como no cristianos. Y vamos a ver por qué.
Lo primero que debemos hacer es creer en Jesús y creer en su mensaje. Y esto me da a mí la oportunidad de hablar con los no convertidos, con los inconversos. Miren, corazones, si tú no estás en Cristo, si no le has entregado tu vida a Cristo hasta este día, si tú no le sirves, yo te invito hoy a creer en Jesús y a creer en su mensaje. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder, ¿verdad?, librarnos de lo que viene, para poder prepararnos, estar preparados para la venida del Señor. Cree en Jesús hoy. Cree en este mensaje que te estamos hablando. Y tienes que hacerlo voluntariamente y de todo tu corazón. No porque nadie te presione, no porque yo te digo que lo tengas que hacer. Voluntariamente, si escuchas la palabra, ya sabes la información, ¿verdad? Cree en Jesús y en el mensaje de todo tu corazón. Jesús siempre, y no es algo repetitivo, que estamos siempre hablando por hablar, es que es cierto, Jesús siempre te espera con los brazos abiertos, por eso fue que murió en la cruz del Calvario y todavía está abierta una oportunidad para todos todavía. Así que solo tienes que tomar la decisión. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser perdonado, para estar presente, limpio delante de Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que si tú le abres el corazón a Cristo hoy, si tú crees en este mensaje, cuando venga el día del juicio vas a estar preparado y no vas a ser avergonzado, sino que vas a ser uno de los que te vas con el Señor, parte de su iglesia, y es una realidad. Así que para ti, tú podrás ser preparado y podrás estar preparada o preparado para la venida de Jesús y ser salvo de los terribles acontecimientos que van a venir. Recuerda, estamos como en los días de Noé. Noé le decía eso a la gente: va a venir un juicio, va a venir un diluvio. La gente nunca le creyó y al final sí era verdad, sí ocurrió y no tuvieron más oportunidad. Hoy es el día de oportunidad. Tú tienes una oportunidad, ¿verdad?, para venir a Cristo y creer en la palabra y en el mensaje. El Señor, ¿verdad?, está con los brazos abiertos y te espera. Ahora bien, ahora le voy a hablar a la iglesia. Ahora es contigo y conmigo ahora. Si ya nosotros somos hijos, papá Dios, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Si ya nosotros somos hijos, debemos creerle a Jesús y a su mensaje. Al principio dije que el primer paso para estar preparado es creer en Jesús y en su mensaje. Y dije que iba para cristianos y para no cristianos. Y ya les hablé a nuestros amigos, ¿verdad?, la oportunidad que tienen para creer en Jesús, aceptarlo y estar preparado. Pero ¿por qué yo, el Señor, ¿verdad?, a través de mí, te dice como hijo de Él que tú debes estar a creer en Jesús y a su mensaje? Si nosotros como cristianos a veces damos por sentado que todos creemos en Jesús y en su mensaje. ¿Sabes qué? Que no es así. No todos creen en Jesús y en su mensaje. Sabes que estamos en tiempos de apostasía, que es una de las señales de los últimos tiempos. Tiempos de apostasía donde muchos están volviéndose
atrás, donde muchos están abandonando la fe que una vez les salvó y están viviendo como en los días de Noé, como si nada fuera a pasar. Así que este señalamiento que hace Jesús en su palabra no es tan solo para inconversos. El pueblo de Dios está viviendo como en los días de Noé. Se creen que como el mensaje ha pasado de generación en generación, nunca va a ocurrir. ¿Y sabes qué? Las cosas de Dios no pasan cuando tú o yo queremos. Las cosas de Dios pasan cuando Él quiera. Y pueden pasar otros siglos más. Y si Él dijo que iba a venir, Él dijo que va a venir. Y esto no lo tengo aquí, pero me retumba en la cabeza. Parece increíble que el pueblo de Dios tome la palabra por secciones y crea unas cosas sí y otras cosas no. Porque somos muy abiertos y muy felices. Padre, ayúdame. Muy abiertos y muy felices en creer Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pisotearé la cabeza. Él me va a defender. Él está conmigo y hace justicia. Promesa, promesas, 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 promesas. Creemos todas las promesas y la promesa que es parte de todas, que Él va a venir. Muchos han dejado de creer en esa, pero le gusta la promesa de prosperidad. Pero le gusta la promesa de que Él va a estar contigo y protegiéndote. Pero la promesa, que es igual que todas las demás, porque están dentro de su palabra, y mira, con su boquita lo dijo, esa no les gusta, que ya no la creen, ¿verdad? Muchos pueblos de Dios se ha olvidado de este mensaje y hasta lo han querido cambiar y modificar, o ya no predican que Cristo viene. ¿Por qué no lo predican? Porque ya no lo creen. Ya no lo creen. Y si no me creen a mí, busquen en las redes sociales todos esos pastores que están enseñando, desde siempre han enseñado el mensaje correcto y de la noche a la mañana tienen una nueva revelación de que no hay arrebatamiento, de que esto y lo otro, las nuevas revelaciones. Muchos no lo creen, no lo predican porque no lo están creyendo, ya no lo creen. No creen en el arrebatamiento de la iglesia, no creen en la venida de Jesús. Es preferible debatir si se dice rapto o arrebatamiento, que entonces exhortar a la gente que se prepare para uno o para el otro, si todo es lo mismo, no importa. Cristo viene y ya, ¿verdad? Y han llegado a tal extremo de tanta herejía y tanta apostasía que hasta uno están predicando para entonces justificar sus otros argumentos que Jesús no es Dios. Entonces, como Jesús no es Dios, pues no va a venir, pues entonces es hombre y miente, es hijo de hombre y miente, etcétera, etcétera, etcétera. Si el pueblo de Dios ya no cree en el mensaje, si no creemos en el mensaje, ¿cómo nos vamos a preparar? Por eso cuando nosotros leemos la porción de la parábola de las 10 vírgenes, podemos darnos cuenta que eran 10 y exactamente la mitad se quedó. No fue 1%, no fue un 70% que se fue y un 30% que se quedó. Cuando Jesús habla también en estos mismos versículos de Mateo 24, habla de su venida, dice que habrán dos en la cama, ¿no? Uno será tomado y el otro será dejado. En el campo, uno será tomado y otro será dejado. Como nos podemos dar cuenta, la misma mitad de la iglesia se va a quedar y la misma mitad de la iglesia se va a ir. Así como si dejas de creer, no te vas a preparar. Si dices, ay, ese terremoto no viene nada, vas a sacar todo lo que pusiste en el bultito
y lo vas a poner para atrás. Y cuando venga el terremoto, te va a faltar todo eso. Y así, eso mismo, te vas a fastidiar. Porque cuando Cristo dijo que venía, es porque viene. A mí no me interesa cuánto tiempo tarde en venir. Porque el tiempo de Dios es uno y el de nosotros es otro. Si Él dijo que venía, Él va a venir. Si no crees en el mensaje, ¿cómo te vas a preparar? Después muchos van a decir, no me dijeron, no me exhortaron, no me insistieron más de lo debido, y van a dar muchas excusas. Una cosa es aquí que boconeamos mucho y otra cosa es cuando estemos en otra vida delante del Señor. Así que Dios le dijo al profeta Zacarías que le dijera al pueblo, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Hoy te dice Dios, iglesia, vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Debemos afirmar nuestras convicciones y nuestra vida. Decidirnos a vivir una vida santa delante de Dios. Si crees que Él no viene, si crees que Jesús no viene, vas a dejar tu vida de santidad a un lado. Porque la iglesia que cree que Cristo viene, siempre procura vivir una vida santa, como dijo Él, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Unas vestimentas limpias. Debemos vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Llenar nuestras lámparas de aceite como las 5 vírgenes prudentes. Llenar nuestra lámpara de todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Así cuando Él venga, no vamos a estar vacíos y vamos a perder la oportunidad de irnos con Él. Y termino con esto. Jesús mismo en su palabra nos aconseja en Marcos 13, 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó a que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de qué, de repente, no os halle durmiendo, como les pasó a las vírgenes, ¿no? Y mira lo que él dice con autoridad, Jesús, y a lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Esto es lo que el Señor me dio para esta noche, para todos nosotros, esperando en el Señor que tengamos nuestros oídos para oír y nuestros ojos para ver, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a la iglesia y cómo el Señor llama también al inconverso y al que necesita de Dios con este mensaje. Que el Señor les bendiga, Rosbel. Amén. Preciso, conciso y dijo mucho. Me encantó esa analogía que utilizaste con la de los terremotos. Eso está bueno para un reel. Eso está bueno para un reel. Eso tiene que ir de calle. Demasiado, demasiado bueno. Me encantó. Eh, que el tiempo no haga que te rindas o te canses de esperar, ¿sabes? Que el tiempo no haga que te rindas o te canses de esperar. Tomemos el ejemplo, ¿verdad? Del caso de Noé. Pasaron 100 años. 100 años. ¿Y cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? Ok.
No la tomemos por tardanza, ¿verdad? Me gustó esa parte, ¿verdad? Para reflexionar. Pregúntate en qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo, ya lo mencionó, estamos viviendo ese mismo tiempo exactamente, a tal punto que muchos pastores y hasta hay muchos eruditos que dicen las profecías cumpliéndose ahí, al pie de la letra. Mire, tómese en serio su vida cristiana, ¿sabe?